Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Continúan los viajes furtivos de hermanos dominicanos hacia la isla de Puerto Rico en una supuesta búsqueda de mejoría económica, pero lamentablemente esos organizadores, entre los cuales están los civiles y los miembros de las costas, es decir, de los marineros dominicanos, de la fuerza correspondiente a proteger las costas. Porque imagínense, es imposible aceptar que se pueda organizar un viaje hacia el exterior en barcas muy débiles sin el conocimiento de algún miembro de esa institución que debe proteger las costas y proteger las vidas de nuestros hermanos dominicanos. 5 hermanos dominicanos ya prácticamente han desaparecido y 6 fueron rescatados. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos dominicanos, en dejarnos ilusionar con esa travesía mortal. Por otro lado, tenemos que seguir respaldando a la oposición en los nombramientos que continúa realizando para conformar el próximo gabinete que dirigirá a nuestra nación, porque es cuestión de tener paciencia y aunque son nombres o apellidos sonoros de ex políticos de partidos tradicionales que no laboraron bien, tenemos que entender paralelamente que son personas capacitadas intelectualmente, jóvenes en su gran mayoría y que tienen deseos de trabajar y es posible de resarcir los errores que cometieron sus ancestros o padres en la administración pública. Por eso tenemos que seguir observando tranquilamente y no dejarnos confundir por el mismo gobierno que saldrá en la próxima semana cuando se refiere a los nuevos nombramientos. Porque imagínense ustedes, son tan cínicos e irresponsables esos miembros del gobierno actual que han dejado engavetado los temas o los aspectos de avance y desarrollo de nuestra nación más importante, como esas cámaras legislativas, pseudo legisladores, porque les dije que comenzando por los senadores han confundido su función porque esos senadores han cambiado la S por C, es decir, que en vez de ser reales creadores de leyes para proteger a nuestra nación, han cambiado esa S por C porque lo que saben es comer y beber a costa del perjuicio de la nación. Fíjense cuánto dinero gana cada legislador que compró esa curul. Lo dije hace más de 2 años en uno de mis escritos que era vergonzante la situación legislativa, puesto que esas curules eran compradas y de lo contrario el gobierno las facilitaba con el objetivo de que le sirvieran a sus oscuros intereses en perjuicio de la nación dominicana, como el caso específico de Pared Pérez, Radamés Camacho, que han insertado en el tren gubernamental al 80% de sus familiares con el objetivo de otorgarle altos salarios
y perjudicar a la nación. Por eso tenemos que tener cuidado, porque es reiterado en diferentes ocasiones u oportunidades que ese gobierno ha sido un fiasco. Fíjense, yo había recomendado con antelación que el pseudoministro del Medio Ambiente, Ángel Esteves, fuera cancelado y remitido a la acción de la justicia por los permisos que había otorgado desde la cartera del Nuevo Ambiente, o el Medio Ambiente, perdón, para perjudicar a la nación. Ahí ustedes vieron al otro cínico, próximo saliente de la primera magistratura, Danilo Medina, el cual suspendió ciertos permisos que otorgó Ángel Esteves por debajo de la mesa, pero eso es con la anuencia del mismo presidente y sus pseudo ministros. Por ejemplo, el Parque Cotubanamá siempre ha sido un parque nacional, una zona protegida, y ya estaban haciendo carreteras interiores con el objetivo de hacer un hotel ahí enorme en una zona protegida. Y cuando se habla de una zona protegida, se está hablando de que se está destruyendo el sistema de vegetación y el sistema acuífero de dicha región y esas zonas aledañas. El Cotubanamá fue detenido, pero estamos olvidando que quedan un sinnúmero de parques nacionales que están siendo destruidos, como en la cordillera septentrional, donde tienen un cultivo de aguacates con fines de exportación. Y ya se dijo que esas zonas acuíferas están siendo afectadas porque esos vegetales, como el aguacate, absorben un 85% del agua de las cañadas, arroyos y riachuelos que nacen en esas zonas protegidas. Así es que, hermanos dominicanos, ese gobierno es un gobierno cínico. Como lo dijo, quiero mi Congreso. Y ahí tiene un Congreso de enemigos en nuestra nación dominicana. ¿Por qué quería tener su Congreso y la Cámara de Cuentas y todas esas instituciones con el objetivo de blindar el acceso de los reales comunicadores sociales a dichos documentos, para que no pudieran denunciar los desmanes criminales en contra de nuestra nación dominicana? Debemos volver un poquitín a los nombramientos, porque independientemente, no pertenecemos al Partido Revolucionario Moderno, sino que dijimos que militamos por mucho tiempo en el PRD auténtico, pero desistimos de eso porque el sistema partido estaba haciendo mucho daño al país en vez de conducirlo por una senda más apropiada y que asegurar el futuro de nuestros niños y jóvenes y de la nación en general. Por eso no hemos militado, pero apoyamos la oposición que representa el presidente electo Luis Abinader, y apoyamos el nombramiento de las damas que ha ido haciendo, porque como ustedes sabrán, el 80% de las damas son mejores administradoras de los bienes de la familia, y esa es una familia dominicana, sobre todo cuando nombran a una gobernadora que sabe que la canasta familiar de esa comarca que van a dirigir debe mantenerse, y que el respeto a los derechos ciudadanos debe mantenerse, y que deben propugnar por una salud real y verdadera de dicha región. O sea, en conclusión, generalmente la mujer es más sensible, ante los problemas de la familia, de la sociedad y de la nación.
Por eso recibimos con beneplácito esos nombramientos. Y es importante porque en su gran mayoría son jóvenes mujeres que tienen una mente futurista, que saben que el futuro de la nación depende de la buena política que realicen ellas conjuntamente con el gobierno central. Eso es muy importante que se conozca. Y en cuanto al presidente actual, que le faltan 3 días para salir de ahí, él cree que inaugurando las obras que dejó 8 años atrás va a resarcir su inconducta, porque ha sido una inconducta presidencial, porque permitió acentuar la corrupción en todos los niveles, como ustedes lo han visto, tanto política como desde el punto de vista de las drogas. Él dio secuencia a lo que inició Leonel con los narcotraficantes muy connotados, José David Figueroa Agosto, Arturo del Tiempo, Quirino, Quirinito, El Gringo, Rizik y tantos narcotraficantes y personas desleales y enemigas de la nación, como el que él llevó desde el Brasil a Joao Santana, un delincuente internacional que le dirigió la campaña del 2012. Y fíjense, fue pedido en extradición desde Brasil por ser un delincuente internacional. Así también enquistó en el gobierno, en el palacio, a César Emilio el Abusador, alias el Abusador, que aunque las declaraciones que ellos hacen no son tan creíbles, pero él dijo que le dio varias veces 50 millones de pesos para la campaña del 2012 y permeó todo su gobierno, e incluso a la nación, instalando 41 empresas que hoy poseen el Procurador General de la República y una serie de personas que denominamos testaferros, porque encubren a los criminales con representarles con sus nombres esas empresas. Pero fíjense bien, Danilo no tiene calidad moral para asistir a la inauguración y al pronunciamiento del discurso del nuevo presidente, porque ahí está el secretario fuerte de aquí, del Departamento de Estado, Mike Pompeo, y otro de sus asistentes de apellido Cossack. Entonces, ¿por qué no asistirá? Porque teme que Pompeo diga cosas ahí que le atañen a él referente al mal gobierno que realizó en esos 8 años y que puso en tela de juicio las relaciones ancestrales de los Estados Unidos con nuestra nación dominicana. Es posible que todos esos funcionarios o es necesario, se les ponga impedimento de salida hasta que no se les investigue, y también hay que congelarles las cuentas internacionales, porque usted no puede, eso es, se dice, la ley protege al gobierno y al pueblo cuando por rumor público en ciertas circunstancias se han llevado al banquillo los acusados a ciertas personas, pues como ustedes sabrán, el 80% de los altos dirigentes del PLD entraron en chancletas y se van en limusinas y en carros de lujo. Entonces el rumor público los va a someter a la justicia, y desde aquí irá a partir del 18. Ese es
militar y abogado Rafael Antonio Guerrero, que tiene tantos documentos que avalan la corrupción de tantos políticos y exmilitares del gobierno de Danilo Medina, que constituyeron una dictadura de partido en perjuicio de la nación dominicana. Por eso, hermanos dominicanos, vamos a continuar siendo pacientes en cuanto a los nombramientos. Restan 5 nombramientos fundamentales en nuestra nación, pero no obstante eso, tenemos que dejar que sean nombrados, no debemos interferir ni quejarnos, hay que darle chance para que trabaje el gobierno entrante y nosotros estar vigilantes para que esas personas, conjuntamente con nuestra ayuda, hagan el mejor trabajo posible. Así es que buenos días, hermanos dominicanos, y vamos a continuar cuidando de esa pandemia que continúa haciéndonos daño, pero ese daño, el responsable máximo es el que saldrá en 3 días de la presidencia, Danilo Medina y sus secuaces antidominicanos. Buenos días, hermanos dominicanos, y que Dios nos bendiga, tantos a ustedes que residen allá, como a los 2 millones y más que residimos aquí. Buenos días, hermanos dominicanos.